y mi alma te exalta, Dios de los cielos. Padre, ven a glorificarte, Señor, en esta mañana, en esta noche, a través de su preciosa y poderosa palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hemos traído hoy, bendito Dios, la palabra del Señor. Y el tema de esta prédica hoy es hombres de valor. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, hombres de valor. Gloria a Dios. Dice la palabra, mis hermanos, acabamos de leer que entonces lo que encontramos en Jueces capítulo 6, en el verso 1 al verso 7, dice la palabra que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Mis queridos hermanos, y por esta razón dice la palabra, mis queridos hermanos, que Dios los entregó en las manos de los amalecitas por un tiempo determinado de 7 años. Amén. Fueron 7 años, mis queridos hermanos, en la cual el pueblo de Israel estuvo allí. Hermanos, dice la palabra, gloria al Señor. Podemos mirar a nuestro hermano Elkin, podemos repasar los primeros 3 versículos. Claro, Sordio. El primer versículo dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Amén. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Amén. Dice que por causa, gloria a Dios, por causa de los madianitas, porque la mano de Madián prevaleció contra el pueblo de Israel. Y por esta razón los hijos de Israel tuvieron que hacer cuevas y cavernas en los montes y lugares fortificados. ¿Por qué, mi querido hermano? Pues en el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, y subían y los atacaban. Cuando el pueblo de Israel hacía sus siembras, sembraba sus huertas, sus viñas, hacían sus siembras de trigo y de cebada, dice la palabra que entonces subían los madianitas y los atacaban, hermanos, de modo que los madianitas los israelitas tenían que ir a esconderse allí en las cuevas con sus familias. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque dice que el enemigo prevalecía contra ellos. La razón, ¿cuál es la razón? Se habían apartado del camino de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 4 dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hermanos, esto no solamente, hermanos, traía miedo y temor. No solamente el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, estaban siendo objeto de amedrentamiento, sino que también dice la palabra que ellos venían y devastaban la tierra. Venían y se llevaban todo, dejaban totalmente arruinado la tierra, se comían el ganado, las ovejas, se llevaban todo lo que encontraban por delante. Esta situación, hermanos, no solamente trajo para ellos, hermanos, esclavitud por el pueblo madianita, sino que también, hermanos, trajo un gran hambre, trajo miseria al pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Y este era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Pero dice la palabra que ellos hicieron lo malo. Verso 5. Porque subían ellos y sus ganados
y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Así venían, dice, eran innumerables, era un pueblo innumerable, ellos y sus camellos, y venían, hermanos, y devastaban, dejaban empobrecido al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, cuando el hombre y la mujer, cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, cuando el pueblo se aparta. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál era? ¿Por qué el pueblo, amados hermanos, qué había pasado? ¿Cuál era el pecado, hermanos? Gloria a Dios, que habían cometido los israelitas. ¿Cuál era el pecado que ellos habían cometido delante de Dios? Pues dice la palabra, mis queridos, más adelante, que ellos, Israel, estaba adorando a Baal y también al Dios de Acera. Ellos estaban, hermanos, se habían apartado del Dios vivo y allí habían construido altar a Baal. Allí habían, hermanos, dice la palabra que el papá de Gedeón era uno de esos hombres que adoraba a Baal. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, vamos a mirar el significado de la palabra Gedeón. Miremos qué significa la palabra Gedeón. Su origen es Gib-on, que significa el que corta, el que rompe, valiente, rompedor. Gedeón y su padre era Joán, uno de los jueces de Israel. Después de destruir el altar de Baal, cruzó el Jordán y condujo a su pueblo a la tierra de Canaán. Únicamente con 300 hombres aniquiló a Madián. Mis queridos hermanos, vamos a ir a la Biblia ahora. Tomamos Jueces 6, 27, 31. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que levantar a un Gedeón? Dicen, mis queridos hermanos, gloria a Dios, que el pueblo de Israel se había apartado de la presencia de Dios. Y ellos estaban rindiendo adoración a un Dios pagano, al Dios Baal y al Dios de Acera. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que entonces Gedeón, mis queridos hermanos, tuvo que tomar 10 hombres e ir de noche y derribar la imagen de Baal, destruir aquel lugar donde tenían adoración al Baal. Por esta misma razón, mis queridos hermanos, había venido juicio, había venido castigo de parte de Dios para el pueblo de Israel. Mis queridos y amados hermanos, cuando el hombre se aparta de la presencia de Dios, seguramente empezamos a rendirle adoración, a rendirle culto al Dios de este mundo. Y como todos saben, mis queridos hermanos, el Dios de este mundo, que el Señor lo reprenda, Satanás, Lucifer, o llamado diablo, gloria a Dios, hoy en día tiene a muchos de una o de otra manera rindiéndole adoración a Él. ¿De qué manera, mis queridos hermanos? Complaciendo su propia carne. Amén. No solamente, mis queridos hermanos, pecado es idolatría, como en aquel entonces estaba el pueblo de Israel adorando a Baal. Amén. Y como ellos adoraban a Baal, pues, mis queridos hermanos, en nuestros tiempos la gente también está adorando a Baal, que significa
dar rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Israel rindiendo culto a Baal. Y por esta misma razón, mis queridos hermanos, Dios tuvo que entregarlo en manos de los madianitas durante 7 años. Y nosotros podemos encontrar, mis queridos hermanos, gloria al Señor, el pueblo de Israel, gloria a Dios, se ganó gratuitamente 3 enemigos, dice la palabra, y eran los enemigos de Gedeón: madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Amén. Todos estos 3 arremetían contra Israel. Todos estos 3 venían, hermanos, para hacerle guerra. Todos estos venían para devastar la tierra, para empobrecerla, mi querido hermano. Cuando el pueblo de Dios se aparta de la presencia de Dios, deja a un lado la santidad, deja a un lado la obediencia, deja a un lado, mis queridos hermanos, gloria al Señor, el servir a Dios, y se va a servir a Baal, entonces seguramente lo que van a venir sobre esa vida, hermanos, van a ser demonios. ¿Ven? Y va a empezar a tomar el control de esa vida, y va a empezar a traer juicio, enfermedades, va a empezar a traer ruina, va a empezar a traer miseria. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene después que el hombre se aparta de la presencia de Dios. Amén. Entonces encontramos ahí, amén, gloria a Dios, encontramos la raíz del pecado. ¿Cuál era la raíz del pecado? Adoraban al Baal y al Dios de Acera. Encontramos, mis queridos hermanos, que se habían levantado 3 gigantes contra ellos, y que todos estos 3 gigantes empezaron a hacerle la guerra. Amén. Empezaron a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Vamos a seguir mirando por la palabra, gloria al Señor. Jueces, gloria a Dios, Jueces capítulo 7, verso 2 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Alabado sea Dios. Pero mira que nos hemos saltado una parte, y vamos a mirar el versículo 27, gloria al Señor, del capítulo 6 al versículo 31, si no estoy mal, gloria a Dios. Vamos a mirar esa parte del capítulo 6, verso 11 al verso 23. Vamos a mirar esa parte de la palabra. Del 27 al 31, del 11 al 23, gloria a Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolos Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo:
ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, no me des señal de que tú has hablado conmigo. Me des señal de que tú has hablado conmigo, perdón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, mis queridos hermanos, que entonces el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Amén. Y el ángel de Jehová se aparece a Gedeón, gloria a Dios, y le dice: no temas, gloria a Dios. Dice la palabra que entonces, mis queridos hermanos, el ángel le dice a Jehová: no temas, porque usted vas a destruir, usted vas a derrotar a este pueblo con tu fuerza. Y le dice: no temas, porque Jehová está contigo, gloria a Dios. Mis queridos y amados hermanos, muchas veces, como en los tiempos del sacerdote Elí, Dios tiene que levantar a hombres y mujeres valientes dentro del pueblo de Dios, que tengan la valentía, que tengan la capacidad, que tengan el valor y el carácter, gloria al Señor, de derribar muchas veces aquellos baales que están dentro del pueblo de Dios. Y dice la palabra que entonces el ángel se le apareció allí a Gedeón para animarlo, mi querido hermano, para decirle que él estaba contigo. Dijo: amén, gloria a Dios. Seguramente Gedeón, dice la palabra, que él estaba un poco asustado y dijo: ¿con qué voy a vencer a este pueblo enemigo? Si yo soy de la familia, el más pobre de los hijos de Manases, ¿verdad? Digo, ¿qué puedo hacer? Yo soy el más pobre, ¿con qué lo voy a vencer? Amén. Pero dice la palabra que el ángel siguió hablándole a Gedeón. Amén. El ángel siguió hablando a Gedeón, porque cuando Dios viene, gloria a Dios, para revelar su palabra, para revelar a su pueblo, a sus hijos, para levantar a un valiente, para levantar a un hombre esforzado, gloria a Dios, Él habla a través de la palabra. Y esa palabra, hermano, empezó a revelarse a través del ángel. El ángel empezó a ministrarle palabra, empezó a fortalecerlo, empezó a darle la dirección, cómo iba a hacer para destruir a los enemigos que estaban, hermanos, destruyendo, gloria a Dios, al pueblo de Israel. Seguramente en nuestros tiempos el enemigo se ha levantado, gloria a Dios, porque seguramente nosotros como pueblo de Dios hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado, hermanos, a un lado la santidad, hemos dejado a un lado la obediencia, hemos dejado a un lado, hermanos, la comunión con Dios. Y muchas veces el enemigo, hermanos, se levanta con tanta fuerza, con tanto poder, porque así como sucedió con Israel, dice la palabra, que Dios los entregó en manos de este pueblo, hermanos, de este pueblo perverso. Amén. Y este pueblo perverso tuvo durante 7 años dominio sobre el pueblo de Israel. Hermanos, a cierto punto que el pueblo clamó a Dios. Iglesia del Señor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se aparta? Vienen los juicios de Dios. Y esos juicios de Dios empiezan, mis queridos hermanos, a alcanzarnos de un lado y del otro lado, ya sea en lo espiritual,
ya sea en lo físico, en lo material, en lo financiero, ya sea, gloria a Dios, en la familia. Esta situación percute en la vida del creyente. Cuando el hombre se aparta de la presencia de Dios, decía un día el pastor José Manuel, aténgase, porque lo que van a venir son consecuencias. Lo que va a venir es juicio. Lo que va a venir, mis queridos hermanos, es fuerte. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se aparta del hombre. Entonces el hombre queda a la deriva. Y ahí es cuando Satanás viene, hermanos, con toda su furia. Así como dice en Apocalipsis 12:2. Amén. Dice, aleluya, bendito Dios, gozados cielos y los que están en los cielos, dice la palabra. Pero hay de los moradores de la tierra y de los del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo viene el enemigo contra el pueblo de Dios? ¿Cómo ataca, hermanos? Ataca, gloria a Dios, el área espiritual. ¿De qué manera ataca el área espiritual? Colocando desgano, colocando contienda dentro del pueblo de Dios, colocando división dentro del pueblo de Dios. Amén. Ataca, hermanos, las columnas espirituales de la iglesia. Ataca a los pastores, ataca a los líderes de la iglesia, ataca, hermanos, a las columnas de oración, en la parte financiera, ataca al pueblo que diezma, al pueblo que ofrenda. ¿De qué manera? Quitándoles las bendiciones, hermanos, robándoles las bendiciones, para que entonces la obra de Dios empiece a menguar. Pero, iglesia del Señor, en el área espiritual nosotros debemos, gloria a Dios, echar mano como hizo Gedeón, y vamos a mirar en la palabra, gloria a Dios, porque muchas veces nosotros nos preocupamos porque seguramente necesitamos ver una cantidad enorme e innumerable de hombres y mujeres para empezar a creer que Dios está con nosotros. Pero miremos, gloria al Señor, en la palabra, ahora sí, en el capítulo 7, en el verso 2 al 7, gloria a Dios. Vamos a mirar esta palabra. ¿Qué es lo que Dios recomienda? ¿Cómo es que Dios quiere que Gedeón, gloria a Dios, vaya, gloria a Dios, contra el pueblo enemigo que está destruyendo, que está arruinando al pueblo de Israel? Así es. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llevados a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: váyase este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Vemos, hermanos, cómo Dios empieza a instruir a Gedeón. Gloria a Dios. Y dice la palabra que entonces, hermanos, se presentaron 32,000 hombres para ir contra Amalec. Pero ahora dice la palabra que entonces Dios le dice, gloria a Dios, a Gedeón:
que si hay alguno que no quiere ir, o que tiene miedo, que tiene temor de ir a la guerra, que al otro día fácilmente puede irse para su casa. Y dice la palabra que aquel día se fueron 22,000 hombres, se regresaron a sus aldeas, a sus pueblos, y quedaron 10,000. Amén, quedaron 10,000. Relátenos qué nos dice esos 10,000 que quedaron. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Llévalos a las aguas, porque allí los voy a probar. Allí voy a seleccionar el grupo de hombres valientes, esforzados, que van a ir contigo a la batalla. Y entonces el Señor le dio un consejo, le dio una dirección, le reveló de qué manera. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Alabado sea Dios. Para vencer al diablo no se necesita tener un montón de gente. Se necesita de gente que se sienta comprometida, que se sienta capaz, que en el sentido espiritual, gloria a Dios, aleluya, sea portador de la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que entonces llevaron a esos 10,000 allí al agua, y Dios dijo: yo se los probaré. El que lleve el agua a su boca y la lamiere como el perro, lo pondrás aparte. Y aquel que lo doblare sus rodillas y agacharle la cabeza sobre el agua, eso también los pondrá aparte. Y después de que este pueblo pasó allí por el río, mis queridos hermanos, y había un grupito pequeño, el Señor le dice a Gedeón: con estos 300 usted vas a derrotar a los madianitas. Pastores, siervos de Dios, yo no sé si usted seguramente no tenga los dos ceros ahí al lado, seguramente tenga el número 3, seguramente tenga 6, seguramente tenga 10, pero esos le van a ser suficientes. Esos le van a ser suficientes allí, gloria a Dios, para enfrentar al enemigo que está, hermanos, de una u otra manera debilitando, gloria a Dios, la fe del pueblo. Amén. Seguramente con esos 10 hombres o 10 mujeres llenos del Espíritu Santo, que se levanten como guerreros espirituales en oración y en ayuno, en clamor, el Señor, mis queridos hermanos, va a venir. Y a través de este clamor, a través de este ayuno, a través de esta perseverancia, gloria a Dios, Dios va a vencer a los enemigos que ha estado, gloria a Dios, aleluya, afligiendo al pueblo de Dios. Porque como dije, hermanos, muchas veces nosotros nos emocionamos y nos ponemos alegres y felices cuando vemos una cantidad de personas
Pero lo que nosotros no sabemos es que todos no tienen ganas de ir a la guerra. No todos tienen ganas, hermanos, de comprometerse con la obra de Dios. No todos en el sentido espiritual, hermanos, están capacitados o llenos del Espíritu Santo. No todos tienen, gloria a Dios, la misma capacidad, gloria a Dios. No todos tienen el mismo conocimiento. No todos sienten, gloria a Dios, una misma cosa. ¿Amén? Por eso el Señor en una de sus sermones dijo, gloria a Dios, aleluya, dijo la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que van a estar ahí, mis queridos hermanos, al pie del altar, al pie del cañón, aleluya, esforzándose, luchando como guerreros. Amén. Por eso, hermanos, encontramos en el tiempo del sacerdote Elí que Dios tiene que llamar a un jovencito, a un niño. Era el hijo de Ana, gloria a Dios. Era el que se quedaba allí en el templo. Pero dice la palabra, hermanos, gloria a Dios, que en aquel tiempo ya estaba a punto, mis queridos hermanos, de apagarse la lámpara. ¿Por qué? Porque Elí y sus hijos, que eran los encargados, eran los sacerdotes para estar ahí ministrando, gloria a Dios, para estar trayendo el fuego de Dios sobre el altar, ellos se habían apartado de Dios. Y dice la palabra que como ya no había fuego de Dios, ellos estaban trayendo fuego extraño al altar. Lo que no sabían ellos era que la ira de Dios iba a venir contra ellos. Y vino la ira de Dios contra Elí y contra la casa de Elí, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la casa de Elí se había apartado del temor a Dios. Y todo el pueblo estaba bajo esclavitud, mis queridos hermanos, porque no había temor, no había santidad, no había temblor ni temor en el pueblo que estaba encargado, gloria a Dios, para hacer la obra del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a mirar el desenlace de este llamamiento, gloria al Señor. Vamos a mirar en el capítulo 7, en el versículo 9 aquí, gloria al Señor, aleluya, la confirmación de Dios para Gedeón. Miremos el versículo 7. Capítulo 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gloria a Dios. Ya Gedeón tenía 300 soldados. Ya Dios se los había entregado, ya Dios los había seleccionado. Ya Gedeón, mis queridos hermanos, tenía 3 escuadrones de 100 hombres cada uno. Gloria a Dios. Y dice la palabra que entonces, gloria a Dios, viene palabra de Jehová y le dice a Gedeón, gloria a Dios. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Ahora saltamos del versículo 13 al 20. Gloria a Dios. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto el campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra: cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba, aleluya, hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Mis queridos hermanos, fue tan tremendo lo que Dios empezó a hacer en la vida de Gedeón. Dios le dijo: toma un soldado y ven y acérquese allí al campamento, porque allí estaban todos tendidos. Pero sucedía que estaba uno de los guardias contándole al otro un sueño, y decía que él veía un pan de cebada y que descendió al campamento y golpeó la tienda y la trastornó. Y entonces el otro le dijo, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, hermano. Mira, hermanos, el enemigo estaba ya confesando la derrota. Cuando hay valientes, cuando hay hombres y mujeres temerosos de Dios, aleluya, llenos del Espíritu Santo, que están buscando el fuego de Dios, que están buscando el rostro de Dios, mis queridos hermanos, cuando hay, gloria a Dios, bendito Dios, esa comunión con Dios, cuando hay ese acercamiento, esa amistad con Dios, Dios lo que hace, hermano, es empezar y tomar su vida, gloria a Dios, para levantarte en medio de la situación y levantarlo a ti como Gedeón, amén, levantarlo con palabra, con poder, con autoridad, hermanos. Era tanto lo que Dios había colocado en Gedeón, que Gedeón, la voz de Dios le iba hablando, y por eso ya él había perdido el temor a sus enemigos, tanto que se acercó al campamento, hermanos. Dios le dio a comprobar a Gedeón. Le dijo: vaya al campamento, entérase, vaya para que se dé de cuenta lo que va a pasar. Hermanos, y cuando él escuchó por boca del enemigo, amén, que Dios había entregado a Madián en sus manos, él se regresó al campamento y ordenó a los 300 soldados que se pusieran, hermanos, de pie, que se levantaran, porque había llegado el tiempo, hermanos, de ir a la guerra, de ir a la batalla. Gloria a Dios. Siempre la iglesia de Dios, siempre la obra de Dios necesita soldados,
Necesita hombres y mujeres, gloria a Dios, que estén atentos para cuando se les llame, para cuando se les ordene, gloria a Dios, entrar en batalla. Gloria a Dios. Era verdad, gloria a Dios, que los adversarios, los enemigos de Gedeón eran innumerables. Amén. Pero había algo muy importante, gloria a Dios. Gedeón, aleluya, iba de parte de Jehová. Con Gedeón, gloria a Dios, estaba la espada de Jehová. Ahí dice la palabra, Gedeón y su espada, si no estoy mal, gloria a Dios. Dice aquí, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño, su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantados porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Dice que cuando él oyó, adoró. Pueblo de Dios, seguramente Madián se ha levantado contra tu casa, se ha levantado contra tu familia, se ha levantado de una y de otra manera, gloria a Dios. Pero hay que ir a la raíz. Amén. ¿Por qué razón el enemigo? ¿De qué manera y por qué manera el enemigo está trayendo aflicción o miseria o enfermedad dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia familia? ¿Será que nosotros estamos como el pueblo de Israel? ¿Será que hemos dejado de adorar al Dios vivo y estamos adorando al Dios de la quinta tecnología? ¿Será que ya entramos en la quinta era? Muchos seguramente no están adorando a una imagen como el pueblo de Israel, pero el enemigo nos ha estado encegando los ojos, nos ha estado entreteniendo, que ya no nos queda tiempo ni para orar ni para ayudar. Y aunque muchas veces, hermanos, diga la oración, gloria a Dios, diga el clamor, da sueño, da pereza, pero muchas veces en el entretenimiento no nos da sueño, no nos da pereza, nos acostamos tarde y nos levantamos temprano y seguimos en el entretenimiento. Amén. Porque cada vez el enemigo está utilizando herramientas, armas. ¿Cómo apagar la fe del creyente? ¿Cómo robarle el tiempo para leer la Biblia? ¿Cómo robarle el tiempo para que ore? ¿Cómo robarle el tiempo para que ayune? ¿Cómo robarle el tiempo para que congregue? Por eso Amalek está devastando la familia, está devastando los matrimonios, está devastando los ministerios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Usted me dirá, pastor, yo no soy idólatra, pero muchas veces le estás gastando una cantidad de tiempo a su teléfono. Y perdóname, no estoy en contra de los teléfonos, pero estoy en contra del tiempo que se le está escarnizando un creyente al teléfono. El enemigo le está robando a usted ese tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de clamor, ese tiempo para meditar en la palabra, ese tiempo de congregar. El enemigo te está robando. Y por esa misma ventana, por esa misma puerta abierta, el enemigo está entrando y se está apoderando de vuestra familia, se está apoderando de vuestro pueblo, se está apoderando del pueblo creyente. Muchos creyentes, muchos hombres y mujeres de Dios no están entendiendo. Pero Dios necesita levantar gedeones, no para que vayan a pelear contra los mismos hermanos, sino para que se levante a pelear contra Satanás, que se levante a pelear contra las corrientes de este mundo que está arrastrando, que está contaminando, que está encegando al pueblo de Dios. Que por muchas, a veces por estas mismas razones, mis queridos hermanos, gloria a Dios, viene la situación que está pasando y no nos hemos atrevido a enfrentarla, porque estamos como Gedeón, cuando el ángel allí se aparece y lo llama y le dice, pero ¿yo quién soy? ¿Con qué lo voy a vencer? Yo soy el más pobre. Hermanos, si usted está con Dios, necesita 300 guerreros.
Si usted está con Dios, necesita de 5, necesita de 10, necesita de 20, necesita de 2 que tengan la misma capacidad de Gedeón para empezar a batallar en la obra de Dios. Dice la palabra, gloria al Señor, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: mírame, gloria a Dios. Él se puso como ejemplo, gloria al Señor. Algo que debe de tener el ministro, algo que debe de tener el varón, el siervo de Dios, el guía, gloria a Dios, el líder dentro de la iglesia, es que se debe de colocar como ejemplo, gloria al Señor. Y les dijo: mírame, a mí, así como hago yo, he aquí que cuando yo, gloria a Dios, llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago, gloria al Señor. Amén. No le podemos decir a la iglesia que ore si nosotros como pastores, como líderes, no estamos orando. No le podemos decir a la iglesia que ayune cuando nosotros como pastores no estamos ayunando. ¿Y qué tal si le decimos a la iglesia que congregue si nosotros como pastores no estamos congregando? Hermanos, aquí no se trata solamente del creyente. Se trata de usted, se trata de mí, se trata del que está a mi lado, se trata del que está al otro lado. Necesitamos, mis queridos hermanos, levantarnos en guerra contra Amalec. Amén. Madián estaba destruyendo a Israel. Lo estaba devastando, lo estaba empobreciendo. En estos tiempos el creyente se está escondiendo. Pastor, me va a dar el virus. Pero cuando va al supermercado, que está lleno de gente, no le da virus. Cuando vas al banco y hace la cola para ir a cobrar el aporte que le da el Estado y se amontona la gente en masa, no le da virus. ¿Verdad? Ahí es cuando nosotros nos damos de cuenta que somos cobardes y que no somos capaces de tener la valentía para hacer lo mismo cuando tenemos que orar y clamar para que Dios tome el control de lo que está pasando. El pueblo de Israel ya había hecho cuevas por allá en las montañas. Nadie se atrevía a pelear contra los madianitas. Todos habían entrado en cobardía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová se había apartado de ellos. Ya el Espíritu de Dios no estaba en ellos, hermanos, porque todos ellos habían pecado, habían cometido un gran pecado, habían entrado la idolatría en ellos. Cuando el pecado entra en el pueblo de Dios, hermanos, todos meten el rabo como el perro en medio de las piernas para huir. Pero cuando hay, gloria a Dios, como en los tiempos de Samuel, aquí, primera de Samuel, por allá, gloria al Señor, si no estoy mal, en el capítulo 15, creo, que Dios tuvo que levantar a un jovencito David, porque un gigante se había levantado contra el pueblo de Israel. Durante 40 días, durante 40 noches, durante 40 tardes y 40 mañanas, este gigante llamado Goliat amedrentaba y asustaba al pueblo de Israel. Y no había quien lo enfrentara. No había quien lo enfrentara. Mis queridos hermanos, cuando se aparta el temor de Dios, cuando se aparta el temblor de Dios, cuando se aparta la presencia de Dios, cuando se aparta el Espíritu Santo, el enemigo viene y prevalece contra el pueblo de Dios. Por eso muchos cristianos enfermos, por eso muchos cristianos, hermanos, pasando necesidad, porque hemos dejado a un lado el primer amor, como el Señor se lo declara a Juan allí en el libro del Apocalipsis. Aquella iglesia había dejado las obras del primer amor. Ya no se acercaba a Dios con ese denuedo, ya no oraba a Dios con esas ganas. ¿Sí? Y así estamos nosotros. Muchas veces orando y abosteciando, muchas veces orando y roncando. El pueblo de Dios tiene que levantarse, gloria al Señor, y tomar la palabra. Bendito sea Dios. Nos saltamos al verso 20, dice: y los 300 tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas
que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Gloria a Dios. Hermanos, y estuvo firme cada uno en su puesto. Y estuvo firme cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyó. ¿Cómo estuvo cada soldado? Firme. Iglesia de Dios, hay algo que nosotros debemos de tener claridad: es que debemos de estar firmes como creyentes. Yo no entiendo por qué en 4 y 3 meses, más o menos 4 meses que han pasado, muchos creyentes prácticamente apartado de la presencia de Dios. Y me decía en estos días, Pastor Alirio, un amigo, me decía: ¿sabes una cosa? Vemos más gente católica, más gente inconversa buscando la presencia de Dios que los mismos cristianos. Esto a veces da vergüenza. Gente con temor a Dios, gente con conocimiento de la palabra, encerrados, sin temor a Dios. No es tiempo, iglesia, para estar encerrados, acongojados y escondidos con las armas que el enemigo ha levantado contra la iglesia. Es tiempo de estar nosotros, hermanos, en batalla. Hay que tener, hermanos, la fuerza, el carácter y la valentía de creyente. David, hermanos, no había sido preparado para la guerra, no sabía manejar espada. Pero en David estaba lo mismo que está en usted: el Espíritu de Dios. Yo no sé si en usted ya se apagó, pero si el Espíritu de Dios está en usted y está como está en la vida, estaba en la vida de David, usted está para que se levante a pelear contra el gigante. Pueblo de Dios, ya fuera tiempo que el Estado hubiese ordenado que las iglesias ya estuvieran abiertas. Pero ¿sabe por qué no se han abierto? Porque nos ha hecho falta más oración, más ayuno delante de Dios. No me digan lo contrario. ¿Por qué los supermercados están abiertos? ¿Por qué los bancos están abiertos? ¿Por qué los restaurantes están abiertos? Y vemos la cantidad de gente y nadie dice nada. Pero el enemigo la tiene contra la iglesia, el enemigo la agarró contra la iglesia, y nosotros como creyentes estamos quedando callados. Yo no estoy desaprobando, como digo siempre, para que no salgan algunos y me digan: es que el pastor está desaprobando las leyes y las normas. No las estoy desaprobando. Lo que estoy diciendo es que las normas únicamente están en contra de la iglesia. Yo voy a una EPS y dentro de la EPS está la cantidad de gente ahí y nadie dice nada. Pero el enemigo la agarró contra la iglesia, al pueblo de Dios. El diablo le declaró la guerra. ¿A dónde están los Gedeones? ¿A dónde están los valientes? ¿A dónde están aquellos hombres llenos del Espíritu Santo? Mientras nosotros nos quedamos en cuarentena, el diablo está congelando lo que queda. Pero ¿qué tal si de nuestras casas nos levantamos como hombres, como Gedeones, para pelear? Gloria a Dios, no pelear contra el vecino, contra la vecina, no peleando con el hermano, con la hermana, sino peleando de rodillas ante el Señor, para que Dios tome el control. Aleluya. Y no solamente levante 300 Gedeones, sino levante miles de Gedeones en todo el mundo. Gloria al Señor, para que todo esto caiga por tierra y el enemigo huya, y usted y la iglesia del Señor se levante como se tiene que levantar. Amén. Gloria al Señor. Vamos ya terminando este mensaje. Gloria a Dios. Dice la palabra, bendito sea Dios: y los 300 tocaban trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Beersita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel
Meola, en Tabaco. Hermanos, aquellos soldados estuvieron firmes, recibieron la recomendación de Gedeón, pusieron por obra la recomendación. Pueblo de Dios, hay que tener en cuenta la recomendación que el pastor allá en la iglesia te da. Hay que recibir el consejo. Si todos nos unimos y todos llevamos, gloria a Dios, a cabo la recomendación, el trabajo del hombre, del siervo de Dios en la obra, todos, bendito sea Dios, vamos a salir triunfadores, vamos a salir vencedores. Si todos nos unimos como pueblo de Dios para levantar clamor y levantarnos como valientes Gedeones en tiempo de batalla, Dios va a dar victoria. Gloria a Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, que ahí está nuestra familia. Ahí están nuestras familias. Y por mucho que usted se quiera esconder y no quiera colaborar, no quiera rendir, recuerde, ahí está su familia, oprimida, esclavizada, enferma, arruinada, porque el enemigo, gloria a Dios, seguramente a usted no lo ataca, pero está atacando lo que tenemos alrededor. Pueblo de Dios, no quiero con esta palabra que usted se ofenda, ni se sienta mal, ni se sienta herido. Lo que quiero con esta palabra, hermanos, es que despertemos, es que nos acordemos que Dios vive y que está vivo, y que Dios ha dicho estar con nosotros hasta el último instante de nuestra vida. Amén. No es momento de colgar las botas. No es momento de colgar las botas, soldados de Cristo. Es momento de ajustarnos el cinturón y ponernos a la orden de nuestro capitán Jesucristo. Iglesia del Señor, vamos a orar en esta noche, dándole gracias al Señor. Resultado final, Dios dio la victoria. Gedeón, aquel día, aquellos 3 enemigos de Israel, gloria a Dios, dice la palabra que se confundieron y unos a otros Dios puso la espada de su hermano, y a ese aquel día, hermanos, fue grande la victoria del pueblo de Israel. Pueblo de Dios, solo nos tenemos que volver a Dios, no hay otra. Gloria a Dios. En China, en el África, donde esté el pueblo de Dios, nos tenemos que volver a Dios como un solo pueblo. Que sintamos una misma cosa, como dijo el apóstol Pablo. Que todos tengamos esa capacidad de vivir para Dios. Iglesia, vamos a orar para colocar en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti, oh Dios, levantamos nuestras manos. Oramos por la iglesia del Señor. Allí, Señor, donde se encuentre un creyente, un cristiano evangélico, Señor, en la ciudad, en el campo, Señor. Señor, allá, bendito Dios, en la familia, Señor. Allí en la aldea, Señor, maravilloso Jesús. Allí donde se encuentre un creyente, Padre. Bendito Dios, envía a tu ángel como aquel día en los tiempos de Gedeón, Señor, con una palabra de fortaleza, de poder, de autoridad, de unción. Padre maravilloso, Dios, yo presento tu amado pueblo, yo presento a tus siervos, tus siervas, tus hijos, tus hijas, Padre, allí donde se encuentren, Padre. Necesitamos ser fortalecidos, Padre de gloria, a través de tu Espíritu, a través de la palabra, Señor, a través de su gracia, Señor. Levanta valientes guerreros espirituales, levanta guerreras espirituales, bendito el Señor, que estén dispuestos y dispuestas, Padre, a entrar en batalla, Señor. Gloria a Dios, a través del ayuno, a través de la oración, a través del clamor, implorando, Señor,
no solamente por la iglesia, por la familia, no solamente por la familia, por los gobernantes, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, Padre de gloria, poniendo en tus manos, colocando en tus manos, bendito Dios, nuestra nación, Padre, para que su poder, su gracia, su misericordia, su favor descienda, Dios, con poder, aleluya, que ese poder celestial, Padre, que así como aquel día, bendito el Señor, aleluya, gloria a Dios, tú te apareciste, Señor, allí, Señor, en aquella peña, Señor, dice la palabra, que tú te apareciste, Señor, a Gedeón, Dios mío, Padre, para recibir, Señor, aquel holocausto, aquella ofrenda, Padre, o llegue a su presencia el clamor de mi hermana, el clamor de mi hermana, Padre, que descienda el poder de lo alto, la unción, aleluya, bendito Dios, aleluya, que descienda sobre sus siervos, descienda sobre sus hombres, Padre de guerra, sobre los líderes, Padre de gloria, sobre las columnas de la iglesia, descienda poder, descienda autoridad, descienda unción, Padre, descienda la unción, Padre amado, para romper cadenas, para romper ataduras, Señor, para derribar gigantes, Padre, maravilloso Dios, poderoso Rey de gloria. Derrama, Señor, ese poder, esa unción, Señor, para reprender toda fuerza maligna, toda fuerza satánica, diabólica y demoníaca, Señor, que está tomando el control. Pero tú eres santo, Jehová, tú eres poderoso. Manda fuego, Señor, y consume ahora. Derriba, Señor, todo argumento de maligno. Derriba, Padre, toda arma del diablo, Señor, que ha estado atacando la fe del pueblo, que ha estado desanimando al creyente, que ha estado colocando contienda y desánimo en la vida del creyente, desánimo, enfriamiento espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Suelta ahora mismo, suelta a ese hombre, suelta a esa mujer, todo espíritu de enfermedad que está allí en la familia, en el hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Ese enfermo que está allí en el hospital ahora, en la clínica, Señor, tal vez, Señor, cualquier enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos y echamos fuera, declaramos inoperante, inactiva toda enfermedad, y declaramos y desatamos por la palabra sanidad, unción, poder y sanidad sobre esa persona, Padre. Ven a traer restauración, papá, trae restauración espiritual a la iglesia, trae, Señor, palabra, Señor, trae palabra de poder y autoridad, Señor, derrama sobre tu pueblo, Señor, palabra de poder, bendito el Señor. Ven a usar a sus ministros, ven a usar a sus siervos, Padre, oh Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, coloca pasto fresco, bendito Dios, y que a través de la palabra el pueblo de Dios se fortalezca, se levante, gloria al Señor, sea lleno de avivamiento, y la gracia, el poder de nuestro Señor Jesucristo, Padre, se active, Señor, la fe del creyente, Señor, los dones y los talentos, Padre, el fuego del altar, bendito Dios, descienda para consumir todo lo que no sea tuyo, Padre, y traiga poder y unción, autoridad, Señor, aleluya, Señor, desata poder, Dios mío, Señor, para romper cadenas, ataduras, ligaduras, Padre, aleluya, Señor, que muchos pueblos, Padre, aleluya, que muchos inconversos, Padre, sean tocados, bendito Dios, por el Espíritu Santo, Señor. Mi Dios Santo, trae, Señor, trae avivamiento, Señor, sobre el pueblo de Dios, que se levanten Gedeones, bendito Dios, aleluya, con espadas, Señor, gloria al Señor, para hacer batalla contra el adversario, Padre. Oh Señor, activa la fe del pueblo de Dios, activa, Señor, aleluya, la oración, el ayuno, el clamor, la palabra, activa, Jehová, Dios todopoderoso del pueblo, el temor y el temblor, bendito Dios, que el pueblo de Dios, Señor, reciba palabra, reciba fuerza, reciba fortaleza. Ahora allí, mi hermano, reciba fuerza, reciba fortaleza, que Dios te unja ahora, Padre, bendito Dios, para que Dios te use, gloria a Dios, de una manera especial, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, pueblo de Dios, le damos gracias al Señor. Y a usted que estuvo conectado ahí, escuchándonos, hermanos,
Seguramente, hermanos, aleluya, como ustedes podrán ver, oír, somos simple y llanamente obreros en la obra de Dios. Pero para esto nos llamó el Señor, para que digamos a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Un saludo y un abrazo allá, que a través de esta palabra usted se sienta, gloria a Dios, aleluya, hombre y mujer de valor, que se levante a pelear, a luchar por su familia, por su matrimonio, por su hogar, por su país, por su estado, que se levante, aleluya, como hombre y mujer de Dios, y Dios te dará la victoria. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. A todos ustedes aquí con el hermano Elkin Salamanca le enviamos un abrazo y una feliz. Dios le bendiga. Feliz noche a cada uno de nuestros hermanos que se mantuvieron ahí, escuchando el grandioso mensaje de la palabra. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga grande y ricamente a cada uno. A Dios gracias y a ustedes. Dios les bendiga.